¿Comenzamos por el tema de seguridad o comenzamos con un proyecto, un planteo de Tabaré Vázquez de las cárceles que pasen a otro ministerio? Por lo que usted quiera. Por una... Bien, ¿cuál es su Plantear en este momento el pasaje de las cárceles del Ministerio del Interior al Ministerio de Educación y Cultura me parece un acto de irresponsabilidad carente de realismo. Todos estamos de acuerdo en el objetivo final, que las cárceles salgan del Ministerio del Interior, pero esa es una transición que hay que hacerla responsablemente, hay que hacerla de un modo ordenado y planificado. Los países que han ensayado cambios institucionales en el sistema penitenciario lo han hecho por lo menos en 4 o 5 años, en algunos casos en más tiempo. Es decir, mandar un proyecto de ley al Parlamento y decir que todo se va a solucionar porque ahora sí se va a trabajar en la rehabilitación y ahora sí se va a apuntar a la inclusión de las personas que están privadas de libertad, por sí solo no representa ningún avance. En todo caso, parecería ser una especie de solución mágica. Las cárceles deberán salir de la órbita del Ministerio del Interior. Habrá que ver a qué espacio institucional, pero en ningún caso es razonable pensar que eso se puede hacer en el año 2021 como está planteado por el Poder Ejecutivo. Si nos dicen, vamos a trabajar seriamente, acordando los términos, asegurando los recursos y previendo todo lo necesario, para finales del próximo periodo de gobierno, de repente sería factible. ¿Y cómo hacemos para que los uruguayos vivan más seguros? Perdón, con relación, sí, con relación a lo anterior, que debe quedar claro que nuestra postura en este sentido, la postura del sector, no es en contra de la salida de las cárceles del Ministerio del Interior, sino que en este momento, cuando las cárceles están en el peor momento de la violencia, peor momento de su historia, no parece ser la circunstancia apropiada como para plantear ese cambio. ¿Y para que los uruguayos vivan más seguros, cómo hay que hacer? Bueno, parecería que en esto habría que hacer como en la computadora, habría que reiniciar. Aquí hay que dar un cambio muy profundo, radical, es decir, en la raíz, y hay que ser proactivos en materia de seguridad. Uruguay está enfrentando en este momento una verdadera crisis de seguridad. Lo hemos visto no solo en las estadísticas del Ministerio del Interior, sino sobre todo en la realidad recorriendo los distintos departamentos. La situación es aún peor de lo que indican las estadísticas del Ministerio del Interior, por una sencilla razón. Hay muchísimos delitos que no se denuncian. Hay rapiñas, hay hurtos y otros delitos que no llegan a conocimiento de la autoridad. Por lo tanto, cuando se nos dicen que las rapiñas han aumentado más de un 50%, sin duda que eso es verdad, pero en todo caso es una parte de la verdad. ¿Qué hay que hacer para estar mejor en materia de seguridad? Hay que hacer varias cosas. Primero, hay que restablecer un pacto de confianza entre la ciudadanía y las autoridades encargadas de la seguridad. Y hoy en general las personas no confían ni en el ministro, ni en su equipo, ni en la conducción, ni en la política de la seguridad. Entonces lo primero pasa por restablecer esa confianza. Y además es indispensable darle el respaldo a la policía para que pueda actuar dentro de la ley, aplicando la ley con firmeza. Y en ese sentido nosotros hemos visto un Estado y en particular un Ministerio del Interior que ha ido retrocediendo, ha ido dejando espacios y esos espacios han sido aprovechados en forma oportunista por quienes sí están organizados para aprovecharlo, que es el crimen organizado. Entonces yo diría que pasa por allí, por más prevención, represión del delito dentro de la ley y sobre todo también rehabilitación para aquellas personas que delinquen y que es forzoso y es necesario que van a volver a la sociedad. ¿Cree que ha sido inadecuada la cantidad de policías que se han incorporado a la fila del Ministerio del Interior o que han sido mal gestionados esas unidades? No es inadecuada la cantidad de policías. Uruguay tiene proporcionalmente a su población una tasa de efectivos policiales que es de las más altas de la región. Uruguay tiene más policías por habitante que España o que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo vemos que la gente pregunta, ¿dónde está la policía? Por ejemplo, en las comisarías en Montevideo, ¿no? Ustedes habrán visto la filmación, sí, pero eso de alguna manera es un testimonio de un momento concreto, la sensación es más amplia y es más generalizada. Es un problema de gestión, porque funcionarios hay, y sin embargo, a pesar de tener más de 30.000 funcionarios policiales, hoy el Ministerio del Interior no puede dar respuestas a la ciudadanía, ni en el plano de la prevención del delito, ni en el plano de la represión. Pero el problema de la delincuencia que usted hablaba hoy, que se había incrementado, ¿tiene un factor específico o obedece a esa fragmentación y a ese problema, de esa ruptura de códigos sociales que hay y que se iba a vivir con gobierno y quien gobierna?
es un problema multicausal, complejo, que no se resuelve de un mes para el otro, pero que tiene factores que no se pueden dejar de mencionar. Primero, el fracaso de la política de seguridad. Eso en primer término. Otra cuestión, el avance del narcotráfico. Y combinado con esto, la ausencia de, o la debilidad de las políticas, por ejemplo, en materia de consumo problemático de drogas. No puedo entender cómo en un país donde existe una población privada de libertad que es muy grande, porque Uruguay tiene muchos presos, no hay dentro de las cárceles alternativas reales para aquellos que tienen problemas de consumo de drogas. Cuando el candidato Tabaré Vázquez, hoy presidente de la República, prometió en 2014 que iba a bajar los hurtos y las rapiñas en un 30% y la reincidencia a un 30%, nosotros sabíamos que eso era un objetivo imposible de cumplir. Por lo menos mientras no se instrumentaran medidas de fondo. Una medida de fondo para bajar la reincidencia es aplicar políticas de trabajo, de educación y de salud dentro de las cárceles. Usted que trabajó en el tema, ¿qué puede llevar a pensar al gobierno que pasando al Ministerio de Educación y Cultura las cárceles pueden ser una solución? Yo reitero que el objetivo final de una reforma penitenciaria que saque las cárceles del Ministerio del Interior está bien como objetivo. Lo que hay que ver si realmente están dadas las condiciones, primero para que eso ocurra, y segundo, ¿es realmente el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de Estado, que está en condiciones de gestionar un sistema carcelario que está en crisis? Y digo que está en crisis porque las cárceles uruguayas son las más violentas de toda Sudamérica. Si miramos la cantidad de homicidios que ocurren en nuestras cárceles, son las más violentas y las más inseguras de toda la región. Y eso se mide a través de indicadores objetivos, las muertes, por ejemplo. ¿El Código de Proceso Penal contribuyó a esta situación de inseguridad, a su juicio, a grandes rasgos por lo menos? La instrumentación del Código del Proceso Penal ha sido compleja y ha tenido tropiezos, no hay duda. Pero atribuirle a la instrumentación del Código del Proceso Penal la crisis de seguridad que se vive hoy y el aumento vertiginoso del delito en los últimos tiempos, me parece que es por lo menos poco honesto desde el punto de vista intelectual. Y además no es cierto. No es cierto porque el aumento, es decir, la aceleración en el aumento del delito empezó antes de la aplicación del Código del Proceso Penal. Y una de las razones por las cuales se produjo esas dificultades en la instrumentación de la aplicación del Código es que los datos que proporcionó el Ministerio del Interior no estaban en sintonía con la realidad. Y habrá que preguntarle al Ministerio, y sobre todo el Ministerio tendrá que explicar por qué las estadísticas no reflejaban ya el año pasado la realidad. Y es por eso que, entre otros factores, no se previó ni los recursos humanos ni todo lo necesario como para que ese código no tuviera tropiezos. Muy bien, perfecto.